no hay ficha, solo saben maltratar a la gente, no hay ninguna respuesta, nadie dice. La población no estamos de acuerdo con ese paro porque no es en nuestro beneficio. Algunas personas incluso están pidiendo el cierre de algunos hospitales debido al maltrato que están experimentando los pacientes. Mejor sería que se cierre este hospital y no trabajen porque no nos hacen un favor a nosotros. Nosotros venimos como pacientes, venimos a hacernos atender. Y aquí no nos atienden bien, no les da la gana de atender. En vano es un hospital del niño. Las personas que viajan kilómetros en busca de atención médica remarcaron que estas acciones perjudican especialmente a aquellos que no tienen los recursos económicos para quedarse varios días en zonas urbanas. ¿Usted vino desde San Buenaventura? Sí. ¿Dónde está durmiendo? No estoy alojada, me quiero ir, si es que alcanzo me voy a volver a ir. Finalmente demandaron a las autoridades pertinentes a tomar medidas para evitar que estos hechos se repitan. Bueno, ya estábamos viendo, es evidente la molestia que tiene cada uno de los pacientes y sobre todo tomando en cuenta que la pasada semana hemos tenido un paro de 48 horas. Ahora se tiene este paro de 72 horas, pero además han amenazado con estar radicalizando estas medidas y que pueda llegar a ser un paro, pero de manera indefinida, donde están dejando a los pacientes sin atención. Vamos a hablar sobre este tema y conocer un poco también acerca de las sanciones, entre otros aspectos, junto a Jorge Silva. Él es el viceministro de Defensa del Consumidor que ya está junto a nosotros para hablar acerca de este importante tema. ¿Cómo está, viceministro? Un gusto que nuevamente nos esté acompañando. Bienvenido. Lorena, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de RTP. Estábamos escuchando en esta nota previa que teníamos, gracias a nuestro compañero de trabajo, donde, claro, los pacientes incluso decían la salud no espera. Pero este paro médico se está haciendo recurrente, la anterior semana hemos tenido, ahora también. ¿Qué tipo de sanciones merecerían los médicos? ¿A quién hay que sancionar en caso de que supongamos que un paciente necesite una cirugía y no se la pueda realizar? ¿Se le llega a complicar el estado de salud o tal vez por X o Z motivo llega a perder la vida? ¿A quién se sanciona? ¿Al médico? ¿Al sindicato? ¿Al hospital? ¿Cómo se procede en ese tema? Bueno, primero, Lorena, que este es un paro absolutamente repudiado por la población, es un paro político, por cuanto ya lo dijo la autoridad que me antecedió, este es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y por lo tanto cualquier reclamo debería plantearse ante esa instancia. Si los médicos o los dirigentes políticos que hoy están propiciando este paro creen que es un proyecto de ley inconstitucional, ahí están los recursos, los mecanismos constitucionales para frenar, para observar, para derogar, para intentar cualquier mecanismo legal que les permita dejar sin efecto el avance de este proyecto en la Asamblea Legislativa. Es decir, que existen todos los mecanismos legales, Lorena, para que cualquier persona que no esté de acuerdo con este proyecto de ley pueda interponer, pueda activar los recursos que la Constitución y la ley le franquea. Pero de ninguna manera debería utilizarse a los pacientes, a los usuarios que van a demandar la atención de salud, gente especialmente de escasos recursos que va a estos centros de salud, gente que viene de las provincias, gente que viene de los sectores más alejados a los centros urbanos, gente que sale de la casa a la 1, 2 de la mañana, 3 para obtener una ficha y poder atender su estado de salud, que es la que hoy está sufriendo este paro que es absolutamente irracional por parte de una dirigencia médica que simplemente actúa por móviles políticos. Tú me hablas de las sanciones y las sanciones están establecidas en la norma, ¿no? La denegación de auxilio es un delito que podrían estar cometiendo estos médicos por cuanto la propia Constitución señala que la salud es una de las funciones prioritarias que tiene el Estado. Y cuando hablamos de Estado no estamos hablando del gobierno. Estamos hablando del Estado como tal, es decir, de todas sus instituciones, ya sean municipales, departamentales o del nivel central, ya sean los servidores públicos que respondan a cualquier instancia. Es el Estado que tiene que brindar, que tiene que garantizar este servicio en favor de la población. Hay una acción popular, Lorena, que se ha presentado hace varios años atrás, en la cual se determina también que está prohibido la suspensión del servicio de atención a la salud. Claro. Por lo tanto, existen los mecanismos también normativos para que esta gente que hoy no está pensando
en el paciente. Ese juramento hipocrático que han hecho, se han olvidado definitivamente, ¿no? Y prima en ellos el juramento a sus jefes políticos, el juramento a sus intereses personales mezquinos, con un pretexto que no debería, reitero, ser el instrumento para afectar la salud de los sectores más empobrecidos, de esa gente humilde que lamentablemente hoy vemos peregrinar en los hospitales, en algunos casos con llanto en los ojos, en otros y en la mayoría con impotencia, porque no saben qué hacer frente a esta actitud que han asumido lamentablemente, no todos, pero sí un sector de la dirigencia de médicos que está afectando totalmente a la salud de la población que hoy demanda la atención médica. Ahora, porque los pacientes, por ejemplo, no solamente se quejan de la falta de atención, también se quejan de la mala atención. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que correspondería hacer? Sancionar directamente a la cabeza, a quien tal vez está convocando a todas estas movilizaciones. ¿Quién debe ser sancionado? Porque hay sanciones, y la ministra dijo que hay sanciones, pero ¿qué tipo de sanciones y a quién corresponde? Sí, el Ministerio de Salud seguramente va a tomar cartas en el asunto, es la cabeza del sector, pero sí lo que tú dices, Lorena, no solamente es este paro que golpea a los sectores más necesitados de la atención pública de salud. Es permanente la queja que se recibe por parte de los usuarios que van a las cajas, por ejemplo, la Caja Nacional de Salud, las otras cajas de salud que tenemos, la petrolera, etcétera. El sistema único de salud, ¿no? Donde también se presta atención a la población que no está asegurada. Permanentemente las quejas de los administrativos, las enfermeras, Exacto. la gente que atiende las farmacias, la gente que reparte fichas, un maltrato absoluto, ¿no? Como si ellos fueran inmortales. Porque además los administrativos también están parando y no están atendiendo. Sí, y ese es un atropello, ese es un abuso que están cometiendo y cometen permanentemente, ¿no? Cómo los tratan, cómo les gritan, cómo les hacen parar ahí en el frío, en el viento, cómo no les dan la información. Es una falta absoluta de empatía de esta gente, no de todos, pero sí de algunos malos administrativos médicos, de algunos malos médicos que maltratan a los pacientes, a los internos, ¿no? Universitarios que van a realizar su trabajo universitario en estos centros hospitalarios, reciben el maltrato de sus tutores, de los titulares, los pacientes que tienen que ser objeto de maltrato permanente. Es un problema, Sí. la verdad, no solamente porque te enfermas, porque necesitas ir al hospital, sino porque por el trato que vas a recibir. Son raras las enfermeras que tienen empatía, que te tratan bien, o los médicos que te orientan y te recetan lo que realmente necesitas. La mayoría está velando sus propios intereses. Nos dicen que hay muchos médicos que trabajan en el sector público y derivan posteriormente consultas a sus consultorios privados o a laboratorios que tienen de amigos, de conocidos, ¿no? O viceversa, atienden en los privados y los derivan a laboratorios de sectores públicos. Sí, también te inducen a la compra de ciertos medicamentos que no sabes si estás utilizando o simplemente te la están pidiendo para hacer el negocio con las farmacias que tienen. Entonces, es un problema enorme que atraviesa a la población debido a esta insensibilidad que tienen estas personas que lamentablemente son médicos, ¿no? Y quienes deberían estar firmes ahí en los puestos de atención a la salud, pero están priorizando otros intereses. Y casualmente a veces, Lorena, coinciden sus paros con un jueves, con un viernes, 24 horas viernes, ¿no? Para tener un fin de semana largo. O 48 horas desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Y pues eso es un atropello, eso es un abuso que están cometiendo a la población. Y ahora, ¿cuáles van a ser las medidas que se esté asumiendo desde el viceministerio para con todos aquellos pacientes, médicos, tomando en cuenta que, claro, estamos ante un anuncio de 72 horas, ¿no?, de este paro médico? ¿Y cuántas llegarían a ser las denuncias que llegan a recibir por día en paro y sin paro? El día de hoy nos vamos a aproximar a estos establecimientos, vamos a solicitar al Ministerio de Salud que nos acompañe y ver qué acciones se pueden asumir contra estas personas que, te reitero, ya no están reclamando un derecho o un atentado contra la profesión, contra el ejercicio de la profesión o contra su fuente laboral.
están simplemente activando un mecanismo que ya lo han activado anteriormente, ¿no? Tú recordarás cuando teníamos la ley que aprobó el Código del Sistema Penal. También fueron los médicos quienes se movilizaron y movilizaron a otros sectores para hacer derogar, para dejar sin efecto esa norma. Se cayó el Código del Sistema Penal justamente porque los médicos y otros sectores se movilizaron en las calles. ¿Cuál fue la razón de aquella movilización? Para los médicos, que se incluía en ese cuerpo normativo la negligencia médica, que es un tema que solamente en Bolivia no está normado. Hay muchos pacientes, muchos usuarios que han quedado ilesos, que han quedado en estado vegetal, incluso por una mala praxis de algunos médicos, y que lamentablemente no se sanciona, porque ese tipo de mala praxis aquí en Bolivia la tipifican como lesiones leves o lesiones graves, es decir, que no tiene coincidencia con los antecedentes, con el hecho mismo de la negligencia médica. Entonces, fue ese el verdadero motivo para que ellos se movilicen, porque no quieren ser investigados, no quieren ser sancionados cuando cometen negligencia médica. Entonces utilizan este tipo de pretextos que no tiene absolutamente nada que ver, reitero, con el ejercicio médico, si no están de acuerdo con este proyecto, reitero, de la jubilación. Hay otros mecanismos para hacer dejar sin efecto, y de ninguna manera debería ser suspender el servicio de atención médica como mecanismo de presión ante la Asamblea Legislativa. Nos parece un paro absolutamente irracional, Lorena, y en ese sentido vamos a acudir a las autoridades del sector de salud en defensa de los usuarios, ¿no?, que hoy se ven atropellados en sus derechos de no ser atendidos, de no tener el servicio de salud pública que deberían tener permanentemente y en forma continua, como establece la Constitución y la ley. Claro, porque todos tenemos derecho a la protesta, pero sin dejar de atender sus obligaciones, y en este caso los médicos sin dejar de atender a los pacientes. Más temprano veíamos incluso en el Hospital del Niño que tampoco se está atendiendo, y las mamás están ahí afuera ya esperando atenciones de emergencia, cirugías ya programadas, estudios que se tengan, pero no se está atendiendo con normalidad. Y claro, están pasando la noche pese a estas bajas temperaturas que hemos tenido últimamente, pero están ahí esperando que se los pueda atender. Toda esa gente, tanto en el Hospital de Clínicas del Niño, en otros centros de salud donde no reciban la atención normal, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Con alguna línea tal vez del viceministerio para que pueda trasladarse y constatar lo que está sucediendo y de esta manera tener alguna sanción? Sí, Lorena, tú decías algo muy importante. Todos tenemos derecho a la protesta, ¿no? Somos un Estado de Derecho en el cual los ejercicios políticos, los ejercicios de derechos civiles están garantizados. Tú no puedes estar de acuerdo siempre con todo, ¿no? Claro. Tienes el derecho a disentir, a protestar, a movilizarte, a bloquear, a entrar en huelga de hambre si quieres. Ese es tu derecho, que nadie puede observar, que nadie puede criticar, porque es tu derecho, ¿no?, que esté establecido en la Constitución. Pero ese tu derecho termina cuando empieza mi derecho. Correcto. ¿No? Tú no puedes bloquearme para que yo pase esta puerta, digamos, ¿no? No puedes declararte en huelga privando mi derecho que yo tengo de acceder a algún servicio que tú me tienes que brindar. Entonces, es un paro, reitero, en la cual están vulnerando derechos de la población, de los usuarios que asisten a estos centros de salud pública. Por lo tanto, amerita que las autoridades cabezas de sector puedan activar algunos mecanismos legales, no para meterlos a la cárcel, ¿no? Mucha gente quisiera verlos en la cárcel, seguramente a estos dirigentes, porque están atentando contra la salud, sino para reponer el servicio, para que los centros de salud no suspendan la atención a la población, a los niños, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas, a la gente que requiere por emergencia una atención de médica, porque de por medio está su salud y su vida, ¿no? Puede ser que mucha gente requiera una intervención quirúrgica, requiera la revisión médica, porque de eso depende su vida. Hay gente que puede perder la vida porque no ha recibido la atención médica oportuna o porque no le han recetado un medicamento en forma oportuna. Entonces, están poniendo en riesgo, Lorena, la vida de muchas personas
que requieren la atención médica. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante, Lorena, antes de identificar, judicializar o politizar este tema, lo que deberíamos hacer es ver los mecanismos para que se reponga el servicio, para que esa amenaza de un paro indefinido se deje sin efecto, y pensemos en la población, porque a ellos nos debemos. Claro. Los médicos, nosotros y todos los que ganamos un sueldo del Estado, nos debemos a esa gente que paga su impuesto, ¿no? Por lo tanto, nuestra obligación es atender, servir a esa población. No son entidades privadas, son entidades públicas, reciben un salario del Estado, y el Estado no es que tiene un bolsillo, el Estado obtiene los recursos gracias a los impuestos de ustedes, de nosotros, de todos, ¿no? Para que estos servicios funcionen. Por lo tanto, esta gente que está haciendo su paro, a fin de mes igualito va a cobrar por estas 24, 48, 72 horas que está parando. Pero esa gente que no puede recibir la atención de un médico está poniendo en riesgo su vida, su salud, ¿no? Por lo tanto... y eso nadie lo devuelve. Definitivamente, no podemos aceptar este tipo de suspensión de servicios. Pueden tener las razones que quieran, Lorena, y hay mecanismos para ser escuchados y hay mecanismos para activar, pero de ninguna manera puedes poner en riesgo la salud de la gente, especialmente de la gente más pobre, que acude a los centros públicos, porque la gente que tiene dinero va pues a un centro de salud privado, ¿no? Exactamente. Y claro, eso es importante también, que los médicos puedan tomar en cuenta, recapacitar tal vez con esta situación. Línea telefónica, viceministro, rápidamente. Sabemos usted que siempre está en todos estos controles que se realizan en los centros de salud, y esta vez no va a ser la excepción. Una línea donde la gente pueda comunicarse. Sí, primero que vamos a ir a verificar, visitar estos centros de salud para ver si la parte administrativa o emergencias está funcionando. Pero por supuesto la línea gratuita 810-0202 para que nosotros podamos transmitir las quejas, las denuncias a la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud, con quienes esperemos poder realizar este trabajo en la jornada de hoy. Gracias, viceministro. Ha sido un gusto, un enorme placer que nuevamente nos esté acompañando, pero sobre todo conociendo cómo se va a estar trabajando estos controles, además, y la línea gratuita para que la gente pueda comunicarse en caso de que, claro, también llegue a observar algún tipo de irregularidad. Muchas gracias. Gracias, Lorena, y simplemente pedir con el mayor respeto a los médicos, dejemos estas mezquindades que tenemos y pensemos en la población, especialmente en esos sectores más empobrecidos. Ellos requieren y demandan la atención de su médico. Ellos requieren y demandan que no exista una suspensión del servicio. Exhortar a todo el plantel administrativo, a todo el plantel médico, que pensemos en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en las familias más pobres que tenemos en el país, que hoy están enfermos y que requieren la atención de un centro de salud. Gracias, Lorena. Ojalá que este paro se pueda suspender en base a los intereses que tiene la población y no continúe en base a intereses políticos. Y que puedan recapacitar y evitar este paro en los próximos 2 días. Muchas Ojalá, gracias. Lorena. Gracias a ti, Lorena. Una vez más, muchas gracias, que tenga un excelente día y lo esperamos en una próxima ocasión. A sus órdenes. Muchas gracias. Bien, entonces usted ya ha escuchado cómo se estará trabajando desde el Viceministerio de Defensa del Consumidor en torno a este paro médico anunciado de 72 horas. Seguimos, tenemos más, Funes.